Bueno, ¿cómo están? Vamos con la segunda parte 2, parte B, de lo que sería el entrenamiento de la hipertrofia. Primero voy a contestar algunas preguntas, voy a hacer una especie de repaso, porque tuve contacto con los chicos de MEDER y hay ya alumnos que están preguntando sobre algunos detalles de la primera parte. No vendría mal un repaso, se los voy a hacer brevemente, y después nos vamos a meter eh, un poquito no, nos vamos a meter un poquito en la histología, pero nos vamos a meter de lleno en lo que sería la parte de adolescencia. Entrenamiento de la hipertrofia en la adolescencia. Hoy pienso dejarles como conceptos, al menos 3 o 4, digamos, conceptos básicos de esto. Otra vez, hacerle algún tipo de mamarracho al final para que tengan una especie de protocolo de entrenamiento, o de evolución del protocolo de entrenamiento de la hipertrofia, pero más que nada quería mostrarles cómo influye la carga física en el adolescente, tanto mujer como hombre. Tiene sus diferencias, sí, claro, tiene sus diferencias, pero eh, aplicado al sentido de lo que un preadolescente o un adolescente precisa, eh, para este nivel yo estoy pensando este formato para una secundaria o una terciaria, o un universitario que está empezando, que se quiere afinar con respecto a esto para aplicarlo para su propio entrenamiento, para aplicarlo en un grupo que tenga un monitor, un PF, un profesor, que tenga un grupo de alumnas, de alumnos. Bien, en fin de cuentas, pienso para esta población, y ya ustedes verán en la parte 3, si es que llego, en la parte 3 ya van a ver que se expande muchísimo esto de la hipertrofia, y que estos 3 o 4 conceptos que eran por clase, por 40 minutos, por 50 minutos de clase, ya se pone un poquito más de espeso, a mi parecer totalmente necesario, pero hay que ver si me siguen aguantando o si les interesó el tema, la forma que yo lo estoy proponiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó la clase pasada? La clase pasada nosotros terminamos hablando de tantas cosas de los estreses que estimulaban la hipertrofia muscular. De esos estreses que nosotros teníamos, había 2 consideraciones necesarias para que el músculo crezca. Uno era el estrés de característica mecánica, tensión mecánica. Van a ver que uso sinónimo de eso, aunque muchos no lo son, pero lo van a entender igual. Uno de los estreses que yo preciso es tener una tensión mecánica. El otro estrés, el estrés metabólico. Dijimos que la tensión mecánica, el estrés mecánico, es caracterizado por un estímulo que rompe la homeostasis, se gasta energía, se recupera la energía disipada como información, principio de Margalef-Barragán, y que esto cambiaba la estructura, modificaba la estructura del sujeto. Entonces, la tensión mecánica per se generaba una alteración en la homeostasis y se recuperaba como información, modificando la estructura, aumentando el músculo. Pero dijimos, atención, suponemos que son pocas repeticiones con alto peso. Esto fue puntito lo que tiramos. No lo desarrollo de todo porque tiene que ver con la tercera parte, que es unido con fuerza máxima. Pero también precisábamos el estrés metabólico, y el estrés metabólico, al estrés metabólico le llamamos que era sarcoplásmico, y ese estrés es que aumenta la cantidad de jugo dentro de la célula. Acuérdense, cuando entra el plasma dentro de la célula, viene con nutrientes, viene con proteínas, aminoácidos, viene con la comida, es decir, con la energía para poder sintetizar proteínas. Eso hace que la membrana celular se estire, se aumente la membrana celular, si se aumenta la de una, se aumenta la de todas, y finalmente logra la congestión.
Esa congestión inicia procesos anabólicos y habíamos dicho que eran con repeticiones altas. ¿Por qué las repeticiones altas a veces varían en los libros? Porque a veces te ponen repetición alta 12, 16 y a veces viene 15, 20. ¿Por qué varía eso? Porque depende mucho de cómo esté confeccionado el plan de entrenamiento, para qué especificidad lo querés, o en qué momento del entrenamiento anual estás teniendo esa hipertrofia. Final de cuento, chicas, chicos, esto es simple. La tensión mecánica es carne, aumenta la cantidad de miofibrillas. Entonces, sarcomérica. ¿Por qué le dije carne? Porque sarco es carne. Sarco. Y el estrés metabólico es sarcoplásmico, sarcoplasmático. Sarcoplasma, sarcoplasmático, es el aumento del líquido intracelular. Y para eso precisábamos estresarlo de forma metabólica con descansos cortos, ejercicios tradicionales en máquina, importante, y monos articulares, que sean de fácil ejecución. Podemos usar series descendentes o de decantación, eso lo vemos mejor en la parte 3, y modifica los ejercicios para usar solamente una parte del ROM. ¿Qué carajo es el ROM? El ROM es el rango de movimiento. Entonces, este rango de movimiento, te doy el ejemplo, si vos estás moviendo la mancuerna en todo el recorrido, a lo mejor ya no te queda energía para hacerlo en todo el recorrido y empezás a hacer repeticiones con rangos más cortos. Bien, pues bien. Entonces, son todas estrategias para aumentar el estrés metabólico. ¿Cuál era el mejor resultado? La mezcla de los dos. Siempre, siempre. Ahora, ojo, porque va a depender a quién yo le quiero aplicar la hipertrofia, el deportista, cuándo. ¿En qué momento yo voy a alargarme a hacer un entrenamiento de hipertrofia en sí mismo? ¿En qué momento de la competencia del año? Bueno, tiene que ver con el mesociclo que expliqué la clase anterior. Entonces, ¿quién y cuándo? Tiene que ver con en qué lugar del mesociclo de todo el año, obviamente, yo estimule la hipertrofia. Lo que sabemos es que cuando nosotros entrenamos hipertrofia, tenemos una tendencia a ser más lentos. Tenemos una tendencia a ser más lentos. Entonces, para un deporte en donde se privilegie la velocidad, usted me puede decir, oiga, en todos los deportes se privilegia la velocidad. No sé, no lo veo a uno que juega al billar o al pool, no lo veo muy apurado para pegar. Se privilegia la velocidad, la hipertrofia te pone lento. Entonces poner el entrenamiento hipertrofia en el momento que vos estás compitiendo para ser más rápido, no va. Es un mal lugar, una mala selección de ese lapso del año para poner la cualidad de hipertrofia. Esto que estoy hablando sin el aire lo vamos a ver bien en la tercera parte. Pero básicamente no tenés un genio para darte cuenta que si querés ser veloz no podés estar haciendo hipertrofia. ¿Lo puedo hacer en un momento? Sí, claro. Lo tenés que hacer en otro momento. Bien. Sigo un toquecito más con esto. Otra de las cosas que también nos habíamos hablado, lo habíamos soltado sutilmente, dijimos que el músculo era un órgano endocrino, trabajaba liberando algo. Entonces, que se hincha el músculo bajo un estrés metabólico, está ok. Que hay un incremento de las unidades motoras, está ok. Aumenta. Es decir, no solamente, ojo que estoy hablando de estrés metabólico, ¿eh? Y acá lo que aparece es incremento del reclutamiento de las unidades motoras, no la cantidad. Es decir, incremento de lo que tengo.
aumenta más la cantidad de las unidades que yo tenga para mover el músculo, para mover el peso. No aumenta la cantidad de esas unidades motoras. Producción de citoquinas musculares y liberación de lo que son los superóxidos o los agentes de AMPK, que serían agentes estresantes, oxidantes. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde está la parte rara acá? Que esta liberación de citoquinas también lo pueden encontrar como interleuquinas, y la desliberación sistémica de hormonas. Entonces, esta liberación sistémica de hormonas, que estuvimos diciendo algunas, esto va más para la 3, alguna de ellas podría ser que aumenta la testosterona, que aumenta la hormona de crecimiento, que aumenta el factor de insulina, similar a la insulina tipo 1. Podría agregarle acá alguna más que tenga que ver con la parte, entre comillas, digestiva, pero no quiero atosigarlo con esto. Fin de cuento, el músculo trabaja liberando hormonas. Y último detalle, cuando este músculo está trabajando haciendo hipertrofia, por más de la hora y cuarto, va a aumentar el cortisol. Ese cortisol para hipertrofia no lo queremos a tope, lo queremos controlado. Parte de la 3. Ya lo hablamos en la 1, pero para que lo vayan viendo. La tensión mecánica, como les decía, lo vemos en series cortas. Me refiero a que yo elijo un ejercicio y hago, por ejemplo, 3 o 4 series con las repeticiones cortas, 3 o 4 series con repeticiones cortas que van de 3 a 8. Oiga, profe, usted recién dijo menos. Sí, porque yo le estoy hablando que la tensión mecánica se genera, es necesaria generarla para cualquier cualidad. El ejemplo de cualquier cualidad es fuerza máxima. Ahora, si yo estoy haciendo hipertrofia, la preciso de acá para acá. Entonces, de acá para acá sería 2, 1 repetición. Ya estoy haciendo fuerza. ¿Es tensión mecánica? Sí, claro. Pero para hacer hipertrofia, lo preciso alto. Y la pausa para la hipertrofia la preciso a 120. Más de 120 ya no estaría tan bueno generar tensión mecánica para hacer hipertrofia. Más de 120 ya segundos de descanso, me estoy yendo a entrenar fuerza máxima. Bien, la propuesta a continuación tiene que ver con esto de pensarnos un poquito en la preadolescencia, en la adolescencia. Vuelvo a molestarlo con el gráfico. Recuerden el principio de Barragán-Margalef, que es la totalidad de lo que nos contaba el síndrome general de adaptación, y decíamos que cuando uno se estresaba, gastaba energía, la recuperaba como información, modificando la estructura. Entonces, esto que yo veo acá es información, y esa estructura es lo mismo. En biología es sinónimo. Este distrés que ustedes ven acá, este distrés, esta caída que ocurre acá, esta pérdida de homeostasis, esto es plenamente catabólico. Y acá le contesto a uno de los pibes que me escribió. Cuando vos estás totalmente catabólico, hiciste un bruto entrenamiento de hipertrofia, salí del gimnasio hinchado, gigante. ¿Sí? Te sentís gigante. Y vos decís, uy, te mirás al espejo y decís, uy, ojalá me aguante así hasta mañana. No va a ocurrir eso. Esa sensación, ese impacto visual va a durar un tiempo. Cuando yo me estoy mirando eso, estoy acá, en el punto más catabólico de todos. ¿Sí? Entonces dijimos, si yo le vuelvo a aplicar un estímulo acá, lo sigo haciendo catabólico. Y no lo recupero nunca. Entonces, para que esa sensación perdure y que cada vez sea más efectiva en el tiempo, y que lentamente
ganes tus gramos de masa por mes, yo preciso comer y dormir, que es la parte del anabolismo. Esto ya lo dijo profesor, sí, ya lo dije, pero esta parte del anabolismo se da comiendo y durmiendo, pero les marco el punto de la pregunta. Cuando me dice, cuando yo salgo del gimnasio siento que crecí. No creciste, ¿verdad? Rompiste fibras musculares. Vos precisás recuperarlas. ¿Y cuándo crecí? Creciste cuando descansaste y comiste. Según qué músculo, podés tardar 16 horas a 48 horas en recuperarlo para decirlo, ha crecido. Oiga, después de 2 días yo no lo veo el brazo tan hinchado como cuando terminó. No, que no lo vas a ver así. Lo vas a ver después de 2 años. ¿Verdad? 2 años sin sustancia rara. Esa es la primera parte del comentario de una de las cosas que me habían preguntado. Otro de los detalles, también comentados en el video anterior, muy brevemente, porque esto es parte para la parte 3, pero lo voy a utilizar un poquito acá. Tiene que ver con el tejido conjuntivo. Conjuntivo. No me acuerdo si lo había hablado como tejido conjuntivo conectivo, es lo mismo, es igual. Y yo les decía, che, el tendón es tejido conjuntivo, un ligamento es tejido conjuntivo, ¿sí? Tendón, ligamento, una cápsula articular tiene tejido conjuntivo, la aponeurosis muscular, ya lo vamos a ver en este slide, la aponeurosis muscular es tejido conjuntivo. ¿Y por qué tan importante? Porque recuerden que si yo estreso el músculo, el tejido conjuntivo se va a estresar, es decir, va a aumentar de tamaño y también va a aumentar el hueso. Si yo quiero seguir volándole la cabeza con este tema, es que no hay forma de que vos aplique un estrés, que vos respete el anabolismo y que no crezca todo. El ejemplo básico, no me acuerdo si lo usé o no, porque di 4 o 5 clases esta semana, es que si la persona gana ponele, gana 4 kilos de peso, de masa muscular, tiene que tener más sangre. Tener más carne que irrigar. Entonces la médula ósea tiene que producir más sangre. Entrenando la hipertrofia, tiene que aumentar la volemia, la cantidad de sangre que circula. Ese es el ejemplo, un ejemplo. El otro ejemplo de crecimiento tiene que ver con la inervación, con la conexión motora. ¿Sí? Y otra de las cosas que también es importante, que normalmente se deja de lado, la parte de la clase la van a disfrutar después, ¿verdad? Medio que me quieren adelantar. Vieron que cuando yo le hablé del estrés metabólico, le dije ejercicio de máquina o monoarticulares, máquina de movimiento sencillo o monoarticulares. ¿Y por qué es eso? Porque cuando vos estás cansado, fatigado a nivel neuromuscular, no te conviene hacer un esfuerzo en movimientos complejos. Porque vos tenés que reclutar un montón de procesos de engramas motores, disparar esos impulsos por medio de los cables, llámese nervios periféricos, y llegar a los músculos. Entonces, cuando vos haces hipertrofia, también crece las interconexiones que vos tenés para poder generar los movimientos que vas a rendir. Ese estrés que aparece rompiendo la homeostasis, no es solamente en el músculo, sino que ese estrés también se genera en la cabeza cuando tengo que aprender el ejercicio. Cuanto más avanzado estoy en los años que yo tengo de entrenar hipertrofia, mayores ejercicios en nivel de complejidad yo puedo seleccionar. Pero al principio, ¿puedo elegir un ejercicio totalmente difícil? No, porque probablemente vos llegues cansado
metabólicamente a enfrentar un ejercicio donde su ejecución es muy difícil, muy compleja. O sea que hasta en eso, a nivel de lo que sea cognoscente, ¿sí? A nivel de lo que sea conciencia, memoria, engrama motor, ejecución, también tiene que ser respetado en la planificación de entrenamiento, sobre todo del adolescente. Y ahora vamos al adolescente. Vemos una imagen artificial. Esto no es una disección cadavérica, esto no es un corte seco, esto es una imagen digital de un corte frontal y de perfil de una rodilla. ¿Por qué elegí la rodilla? Porque es la que primero se resiente en las jugadoras y los jugadores que tengan saltos, cambios bruscos o que estén muy asociados a lo que sería el impacto. Lo importante, se lo voy a hacer en un color bien llamativo, después lo voy a borrar, le voy a mostrar dónde hay tejido conectivo o conjuntivo. Tengo el tendón envolviendo la rótula, la patela, el tendón se inserta en el hueso de la tibia. Tendón es tejido conjuntivo. Todas las miofibrillas que tenga este músculo están envueltas en tejido conjuntivo. La parte más externa se llama aponeurosis. Todo el hueso va a estar envuelto en tejido conjuntivo. Todos los huesos tienen tejido conjuntivo en su envoltura. Se llama periósteo. Este es otro tendón. Envoltura de este músculo, otra vez aponeurosis, tejido conjuntivo. Todas las fibras que están acá envueltas en tejido conjuntivo. Todo lo que envuelve la extremidad de una articulación, que sea, por ejemplo, en este caso, rodilla, tiene cartílago. Ese cartílago es tejido conjuntivo. Y encima, adentro metido, tiene los meniscos, que son tejido conjuntivo. Cuando yo aplico una carga acá, la carga va a ser sobre el músculo, y si me dicen que no, los mato. Es sobre el hueso y sobre el tejido conjuntivo. Esto se entrena, chicos, se entrena para que esa rodilla tenga estabilidad para poder soportar la carga. ¿Y cómo se entrena el tejido conjuntivo? Se entrena respetando las cargas, la progresión y los tiempos de un entrenamiento de hipertrofia. ¿Está? Entonces, si vos respetás bien eso, vas a poder entrenar el tejido conjuntivo, el tendón, el ligamento. Y si no lo entrenás y vos le das prioridad a ganar masa muscular, o a ganar fuerza, o a ganar salto muy rápidamente, el tejido conjuntivo no madura, entre comillas, a la velocidad que lo hace el músculo. El hueso no madura a la velocidad que lo hace el músculo. Entonces, tenés un músculo muy fuerte, con tejidos que no están maduros para la fuerza que tiene este músculo, en este caso cuádriceps. Nos lleva a la lesión. ¿Bien? El cuádriceps puede ser tan fuerte, tirar tan fuerte cuando se contrae, que puede romper un pedazo de hueso. Lo puede avulsionar, lo puede arrancar. Ese pedazo de hueso se llama tuberosidad anterior de la tibia. ¿Quién sufre esto? Ya te digo, basquetbolistas, voleibolistas, chicos, chicas que tienen asociada al salto, al entrenamiento, del multisalto, de la pliometría, o un deporte, por ejemplo el básquet, que se entrena todos los días durante 4 horas. ¿Sí? Y si el pibe es bueno, va el sábado y te juega en 3 categorías. Entonces, esta carga, multisalto, pliometría, el pibe es bueno, entrena 4 horas, juega en 3 categorías, tiende a la lesión.
¿Cómo se vería, por ejemplo, una lesión? Se lo muestro para que vean que no lo estoy verseando. Se ve así la lesión. Ustedes ven el fémur envuelto en aponeurosis, tejido conectivo. Ustedes ven la patela aquí, la rótula, la tapita de la rodilla. La saco al corte, saco la marca para que la vean. Ustedes ven el núcleo de crecimiento o la zona del núcleo de crecimiento de la rodilla. Esto es el fémur. Acá ven el núcleo de crecimiento. El núcleo de crecimiento, esto se llama tibia. Lo saco para que lo vean. Ese núcleo de crecimiento, esa raya que está aquí, que parece una fractura, es cartílago que está desarrollándose. Y si miran bien abajo, donde se inserta el tendón cuadricipital, van a ver que arrancó un pedazo de tibia. ¿Bien? Ahí se ve bien, bien finito. Cómo está evolucionada la tibia. Entonces, el tendón rotuliano que viene del tendón del cuádriceps, que viene de envolver todo el cuádriceps, jala tan fuerte, tira tan fuerte, que crónicamente aparece la enfermedad de Osgulater. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Esta es una carga puesta de forma indebida en un atleta que no está maduro para recibir esa carga. Y esto que ustedes están viendo acá, que le estoy marcando con el puntero, es el núcleo de crecimiento, que es normal en todos nosotros hasta por lo menos los 22 años. Muy bien. Para continuar con la parte siguiente, vamos a hacer un parate ahora. Le hago el avance, el preview. Cortamos un toque, no, cortamos lo que ustedes quieran cortar. Una pausa. En esta parte sí es interesante comprender la relación. El músculo como órgano, el músculo está armado de un montón de fascículos. Son muchas células empaquetadas. Y luego tengo la célula muscular, que en la historia que yo les conté, la vez anterior, la parte 1, la célula muscular es una onda así, parece un delfín, bueno, es una cosa así, pero que está envuelta, les dije, en tejido conectivo. Esto está envuelto en tejido conectivo. Recuérdenlo, siempre recuerden que voy chiquito, siempre está acompañándome el tejido conjuntivo. Cambian de nombre, pero está, tejido conjuntivo. Una vez que yo empiezo a mirar dentro de la célula, esta célula, cuando yo miro adentro, todo lo que estoy viendo va a ser una configuración proteica. Una configuración proteica. ¿Qué significa? Que cuando yo trabajo y el músculo se acorta, es la interacción entre las proteínas lo que se produce el acortamiento. ¿Sí? Pero si yo quiero ver la célula, quiero desarmarla y ver qué proteínas tiene adentro, me voy a quedar con dos principales, que son las que producen la contracción. Se llama actina y miosina. ¿Bien? Cuando yo como, cuando tomo mi scoop de proteína, cuando tomo el batido de aminoácidos, lo que estoy aportándole al torrente sanguíneo, lo van a ver en la imagen que viene, lo que le estoy aportando son aminoácidos. Esos aminoácidos van a entrar en la célula, y cuando estas proteínas se rompan, porque vos la entrenés, el aminoácido va a ser el ladrillo para la proteína, y la proteína va a ser la pared. Nada más que esa pared tiene la función de contraerse y relajarse. Vamos a ver si mejora un poco este último dicho después del descanso. Le dibujo acá para que le quede. La parte contráctil, el tejido muscular, la parte que lo envuelve, el tejido conectivo, aponeurosis, endomicio, perimicio,
epinicio, etc. Son nombres que va tomando el tejido conjuntivo a medida que va envolviendo los fascículos. Bueno, entonces, arranquemos. Vamos con la parte más, la última parte más compleja a nivel histológico, necesario, lo quiero aclarar, porque siempre trae muchas dudas, sobre todo cuando uno lo lee. Le podría mentir, total, ¿quién carajo hoy estudia histología? Pero antes, en cambio de mentirles, vamos a aclarar algunas situaciones. No mentirles, hacerme el desentendido. Vamos a aclarar algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de la fibra muscular, cuando nosotros hablamos de fibra, chicas, chicos, esto es lo mismo que decir célula. El tema es que acá hay un problema grande. Vos decís, me rompí parte de las fibras musculares, o tengo una ruptura de fibra muscular. Bueno, la fibra es una célula. En realidad el nombre de esa célula es miofibrilla. Si yo digo eso, lo estoy marcando acá en rojo, después se lo borro para que sea bien el gráfico, pero miofibrilla, estoy diciendo miofibrilla. Tienen son muchas células unidas entre sí, muchísimas, ¿no? Pero a esa miofibrilla yo la puedo ver bajo el microscopio y le voy a encontrar características. La característica que voy a encontrar en el músculo estriado va a ser que es justamente estriado. La célula, los libros de histología, se lo van a representar así para contarles una parte importante de la célula. Y va a decir, miren, está estriado, tiene bandas transversales. Esto que está acá es la membrana celular y capa lipídica de fosfolípidos, lo que estudiamos en la secundaria. De esa membrana nos vamos a encargar en la parte 3. No va a ser tan aburrida la parte 3 como vengo diciendo, pero sí parece que por los previews que le voy dando que se quieren matar. Bueno, no importa, mirá. Esta parte que está acá se llama sarcómero. Y el sarcómero se limita o se delimita por discos Z. ¿Qué carajo es disco Z? Son especializaciones proteicas, donde ahí se anclan las fibras proteicas que hacen la contracción. Cuando yo digo que ahí se anclan, significa que de un sarcómero yo voy a tener en el medio del sarcómero otra línea especializada, proteica también, y de esa línea normalmente se lo dibuja así, dibujan 3, son filamentos, en este caso son filamentos de miosina, y superpuestos, a veces muy superpuestos cuando está muy contraído, y a veces no tan superpuestos cuando está relajado, filamentos de actina. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Primero, cuando usted dice miofibrilla, estoy pensando en una célula. Esa célula tiene que tener organelas, mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, tienen que tener lisosomas, capacidad para hacer síntesis de proteína, etc. Pero, ahora vamos más adentro, cuando yo la voy desarmando a la miofibrilla, las fibras musculares se componen de muchas fibras más delgadas, llamadas miofibrillas, cada una hecha de miofilamentos contráctiles gruesos y delgados. Entonces, los miofilamentos gruesos y delgados tienen que ver con la actina y miosina, que la vemos acá, actina y miosina. Lo que tenemos que nosotros tratar de definir es esto. Estas miofibrillas a las que yo estoy haciendo referencia
¿sí? No son los miofilamentos, ni los miofilamentos gruesos, ¿sí? Ni los miofilamentos delgados. Los miofilamentos son mucho más chiquitos que la miofibrilla. ¿Ok? Son mucho más chiquitos. Entonces, la imagen es que la célula que con la fibra, que es una célula, la fibra tiene miofibrillas, ¿no? Pero estas miofibrillas se reparten en miofilamentos aún más chiquitos. Entonces, normalmente, lo que ocurre es que uno piensa esto que está acá, que es un órgano, está compuesto de un montón de fascículos, pero esos fascículos no son células. Las células están dentro de los fascículos, ¿ok? Y las células están dentro de los fascículos. Esas células que están dentro de los fascículos son fibras, que tienen miofibrillas, que a su vez esas miofibrillas tienen miofilamentos. Lo vamos a ver mejor escrito acá. Entonces, esa es la idea. ¿Cuál, profe? La idea es que cuando yo aplico un estrés y tengo ruptura, lo que estoy haciendo, rompiendo, no es el órgano, ¿sí? No son los fascículos, no es la fibra muscular, la célula, sino que estoy trabajando a veces sobre la miofibrilla o los miofilamentos, según la carga que yo voy aplicando. A medida que yo aumento la carga, rompo miofilamentos, actinomiosina, rompo miofibrillas, rompo fibras musculares, rompo un fascículo muscular o rompo el músculo. Entonces, las cargas van subiendo con esa, digamos, con esa intensidad. En un trabajo aeróbico, lo que va a pasar es que puede llegar a haber alguna ruptura, digo, puede llegar a haber en una persona media entrenada, de miofilamentos. Puede llegar a haber. Pero nosotros sabemos que si la persona hace un subaeróbico, a las 12 horas ya puede correr de nuevo. Ahora, cuando yo voy a hacer pesas, le pongo una carga alta, aquí se llama alta para la hipertrofia, desde el 60 para el 85 para todos los libros, después vamos a ver las variaciones. Cuando yo pongo una carga alta, ¿qué tengo roto cuando termino el entrenamiento? Tengo roto miofilamentos, tengo roto miofibrillas, que es básicamente de lo que está hecho la célula, y probablemente tenga algunas células lastimadas, rotas. ¿Ya? Probablemente ocurra eso. Pero ese dolor, esa ruptura, genera un dolor, y ese dolor a las 48 horas empieza a desaparecer. ¿Sí? El dolor fue porque lo tenés roto al músculo. ¿Qué parte, profe, del músculo tengo roto? ¿Tengo roto el músculo? No. ¿Tenés roto fascículos? Probablemente no. ¿Sí? No habría hematoma. Lo que sí podés tener roto es la fibra muscular o la miofibrilla muscular, y finalmente seguro tener roto los miofilamentos. ¿Cómo me asegura usted que voy a tener roto esto? Porque cuando vos entrenás al fallo, significa que la repetición número 12 de pedo la llegaste a hacer, o la barra se te quedó en el pecho y te ayudaron a sacarla, sufriste una fase excéntrica, ¿no es cierto? Hice la parte excéntrica. Y en ese excéntrica, en esta parte, lo que está pasando es que
el músculo se quiera cortar, pero el peso lo vence. Entonces, si el músculo se quiere cortar y el peso lo vence, lo que se rompe son los filamentos que actúan en la contracción muscular. ¿Bien? Entonces seguro que cuando te esforzaste y llegaste a la 12, hubo ruptura muscular. Pregunta de los chicos, pregunta de las chicas. ¿En toda la fase excéntrica hay ruptura? No necesariamente. Una cosa es la contracción muscular excéntrica y otra cosa es el movimiento excéntrico. Dos cosas totalmente diferentes. Cuando el gesto quiere ser concéntrico, alejar la barra. ¿Sí? Yo quiero alejar la barra. Pero la barra me vence el peso y me lo lleva al pecho, estoy aguantándola y se me cayó, hice una contracción excéntrica a tope. Y ahí se producen rupturas musculares. Si siempre hacemos la excéntrica, vamos a generar mucho daño, no va a haber reparación veloz. No nos sirve para la hipertrofia. ¿Sí? Entonces tenemos que saber dosificar justamente cuántas repeticiones podemos tomar con características de contracción excéntrica para que haya ruptura, pero para que ese daño sea positivo. ¿Verdad? Lo pueden parar, lo pueden reproducir 2 o 3 veces para que se entienda esta parte. Fin de cuento. Usamos muchas veces asociado fibra muscular celular con miofilamento. No es eso. Usamos fibra célula muscular con miofibrilla. No es eso. Pero ¿por qué tenemos estos errores? Porque la célula está tan empaquetada en proteína, está tan llena de proteína, que es casi inherente de pensar que si se rompe lo contráctil, la miofibrilla, los miofilamentos se han roto también. Entonces es como que es automático el pensamiento. No está tan bueno que quede en el olvido que sea automático, porque, ahora viene la parte de los suplementos, porque si yo estoy mirando, por ejemplo, una fibra muscular, ponele esta, 30 centímetros de longitud, ponele esta, yo estoy mirando esta, que está rellena de las miofibrillas, ¿no? Entre la membrana celular y la miofibrilla tiene que haber mitocondria, todo lo que le dije antes, organelas y demás, pero a su vez tiene que estar profusamente irrigado. Cuando se dice profuso, que tiene un montón de vascularidad, tiene que haber un montón de retorno venoso y también tiene que haber un montón de retorno linfático. Cosas fundamentales para entender la recuperación oportuna o beneficiosa después de un entrenamiento de hipertrofia. Entonces, si ya pensás que la célula precisa tener nutrición y oxígeno por la parte arterial, lo rojo, sabes que la célula, el músculo, tiene que irse con los desechos y el dióxido de carbono, y también tenés que saber que tiene que haber un drenaje de linfa para poder remover los productos de desecho de la acción muscular. Y finalmente, ya no sé qué color ponele que sea naranja, y finalmente, a esto van a tener un montón de cables eléctricos que son los responsables de que llegue el estímulo, el potencial de acción, para que ese potencial de acción dispare la contracción muscular. ¿Okay? Esta fue más compleja, así que le damos una pausa, un toquecito. Bueno, vamos para la última parte. Esta última parte va a tener una parte trabajada solamente con la tableta gráfica. No van a tener imagen, esta última parte va a tener grabadas solamente imágenes con la tableta gráfica, no van a tener imágenes pegadas. ¿Por qué motivo? Porque
es más operativo por la cabeza ir entendiendo mientras se van haciendo los garabatos que simplemente ver la imagen. Y después la parte 3, sin meternos de lleno, con imágenes, ya una vez procesado y visto 2 o 3 veces este video ya es suficiente, para que se puedan generar las preguntas como hicieron, o simplemente para poder profundizar y sacarle más jugo al entrenamiento. Hasta ahora, lo que quiero destacarle es estas palabritas, miosina y actina, y voy a tratar de dibujarlo en un sarcómero a mano alzada, para que se entienda luego, sobre todo la parte de nutrición de sobrecarga, que vamos a hacer un breve spoiler a la parte 3 de esto. La historieta acá sería así, mira, yo lo que estoy dibujando es un sarcómero. Hay 1 millón de sarcómeros puestos en internet, mucho más bello que esto, obviamente. Recuerden, vamos a usar el rojo, recuerden que el sarcómero era definido un espacio real, no es un espacio virtual, un espacio real entre discos Z. Esos discos Z son proteínas, y esas proteínas forman un disco de forma hexagonal donde salen los filamentos de actina. Lo que está en negro tiene el nombre de actina. Esta actina está compuesta de un montón de moléculas, obviamente para la parte 3 está compuesta de un montón de moléculas, pero la otra parte interesante es que, son filamentos de actina o filamentos finos. Son más pequeñitos en espesor que los filamentos gruesos, obvio. ¿Cuáles son los gruesos? Los filamentos de miosina. Entonces los filamentos de miosina son mucho más gruesos, ¿ok? Y están anclados, estos filamentos de miosina más gruesos, están anclados en un lugar que se llama también de proteína, que se llama línea M. En esta línea M se anclan los filamentos y mira lo que pasa. El filamento tiene una estructura más o menos en 3/4 de todo el recorrido. Tiene una estructura que se llama, o se llamaba, estructura en palo de golf. Si yo esto lo tengo que ampliar así, tendría que dibujarte una cosita así, con una cabeza. Y esto, chicas, chicos, está de forma hexagonal en 3D. Es decir, no solamente está en la parte plana, que yo estoy dibujando, sino que está todo alrededor del filamento de miosina. Filamento de miosina, el filamento grueso. Miosina. Para ser más pedagógico tendría que decir miosina grueso. Filamento grueso. Y este es filamento actino más fino. Entonces lo que pasa es esto, que esta parte, en azul, esta parte se pone en contacto con la actina está compuesto de un montón de moléculas, después lo vamos a ver, y se une la cabeza de la miosina con la actina, precisa de energía, y una vez que se une, la cabeza del palo de golf hace el movimiento de cremallera. De cremallera. Entonces, el filamento de actina se mueve para acá. Cuando se generó el movimiento ese, esto lo tienen en 3D, buenísimo, dibujado en YouTube. Cuando se produce este movimiento, se gastó el ATP. Es decir, este ATP, esta molécula de energía, se convirtió en ADP y fósforo. Entonces esta cabeza quedó descargada. Si vos tenés ATP en el músculo, automáticamente el ATP se va a volver a poner acá. Entonces cuando se carga la cabeza del palo de golf con el ATP, otra vez produce el movimiento de bastón y otra vez se une
a la parte de la actina. Cuando se une, chicos, otra vez se produce el movimiento. Entonces, básicamente, lo que está pasando es que tenemos un montón de palos de golf con energía, se une a la actina, entonces cada vez que se une la actina se va moviendo la actina. Y en consecuencia, actina se mueven así, se superponen con la miosina. Sería que actina se mueve para allá y actina se mueve para allá. Para que se mueva, se tiene que superponer el filamento fino con el filamento grueso. Entonces la parte Z y el disco, la parte Z se aproxima. Hay un acortamiento del sarcómero. Bueno, se superponen entre sí. Si esta es la miosina y esta es la actina, hace esto. En un momento ya se acortó todo y la contracción máxima. ¿Para qué me lo explica? Porque si ustedes prestaron atención, le dije proteína, 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 todo es proteína. Lo único que te dije que no era proteína era la ATP. Toda esa proteína es la que nosotros tenemos que regenerar cuando hacemos entrenamiento de hipertrofia. Los primeros años de nuestras vidas, hasta los 20, tenemos que tratar de hacerlo según la carga, pero normalmente sería juicioso decir, hágalo de forma natural, sin suplementarse con scoop de proteínas, sin suplementarse con aminoácidos. Pero, una vez que entiendan que ustedes, cuando esto trabaja a tope, hay ruptura, lo voy a hacer en negro, hay ruptura de filamentos, hay ruptura de disco Z, hay ruptura de parte M, se rompe la estructura en contracciones, en potencia, en caídas, el cuerpo lo tiene que regenerar. Entonces, esa regeneración es esto. Yo pongo el estrés, voy a romper todo esto, ¿sí? Incluso voy a romper en este estrés tejido muscular, son microtraumatismos, o microlesiones, o microinflamaciones. Tejido conectivo, tejido óseo, tejido nervioso. Acá tendría que poner otros sistemas, pero con esto me alcanza, porque cuando ustedes piensan en la parte anabólica, no solamente vamos a pensar que yo tengo que reparar el músculo, que es esto, sino que tengo que reparar el conectivo, el óseo, el nervioso. Y la variedad que vos precisás de macronutrientes para que se recupere, no es solamente la proteína. ¿Precisás más proteína? Sí, pero también precisás los lípidos que van a trabajar en la parte nerviosa, me refiero a lípidos que sean saludables. Precisás consumo de calcio, precisás consumo de calcio, ¿sí? Cosas que tengan colágeno. Van a ver por qué es el dolor muscular, que nos habilita a que el colágeno recupere el tejido conectivo, y finalmente el aminoácido que viene de las proteínas. Ahora, un momento de atención. Cuando yo le digo, esta es la fase anabólica, y yo le dije, tienen que comer, lo que tienen que comer es proteína. La proteína que nosotros comemos, ¿sí?, es proteína animal. Es decir, no estamos comiendo el músculo de un animal. Entonces, esa comida, proteína de origen animal, se tiene que desintegrar en aminoácidos para formar ahora estructura, la estructura del músculo, ¿o no? Entonces, la proteína que tiene que formar, la proteína que se tiene que formar, es una proteína humana. Y esa proteína humana va a formar un músculo humano. Yo no estoy diciendo, no estoy hablando de diferencia entre histología o fisiología de músculo
vaca o músculo humano. Yo solamente le estoy contando todo el proceso que tiene que pasar. Entonces, vos precisás comer proteína de origen animal, que se tiene que desintegrar a su partición mínima, que es el aminoácido, para que el aminoácido luego forme una proteína. Y esa proteína sea parte, por ejemplo, forme un filamento de miosina, sea parte de un músculo humano. ¿Quién tiene la información para poder hacer esta proteína? Para poder sintetizar significa fabricar, esta proteína con esta característica. Por ejemplo, tengo que sintetizar una proteína que tenga forma de palo de golf. ¿Quién tiene la información? El núcleo de la célula. ¿Qué célula? En este caso, la información la tiene la fibra muscular. El comer proteína es necesario. Tenemos los orígenes cárnico, pollo, carne, cerdo. Tenemos, no soy vegetariano, no hay problema. Tenemos huevo, no, yo soy recontra vegetariano, no hay problema. Tenemos legumbres, tenemos hidratos de carbono o semillas o cereales que tienen hidrato de carbono y parte de proteína. Fin de cuento, vos lo podés obtener de toda la variedad proteína para tu cuerpo. Cuanto más cárnico sea, más valor proteico es. ¿Por qué, profe? Porque estamos comiendo el músculo. Nada más que lo vamos a desintegrar y lo vamos a volver a formar. Entonces, los grandes rendimientos son de carne roja, de pollo, o carne de ave, pescado, huevo, un gran aliado del culturista, del deportista, y después legumbres, soja, lenteja, garbanzo, poroto, etc. Vienen todos con carbohidratos, ¿sí? Pero es una gran fuente de proteínas. Y final de cuenta, cuando ya la ingesta que vos tenés que tener de proteínas alta, el suplemento proteico. Y el suplemento proteico tiene un detalle. En un scoop, el scoop, mira que bien me sale, ¿okay? Acá vienen normalmente 21 gramos de proteína. Para tener esta cantidad de proteína pura, a lo mejor tenés que comer muchos gramos de carne roja. Entonces el volumen que vos tenés que ingerir es mayor. Y tenés que tener la panza llena mucho tiempo. Por eso es que el suplemento a veces es un aliado a la hora de nutrir atletas que precisan comer grandes volúmenes de proteína y no te da para comer, por ejemplo, 1 kilo de pollo todos los días. Bien, proteína como suplemento. Le voy a dar uno más, ya que lo nombramos. Creatina. Yo les dije, está la célula, y cuando yo hago un estímulo sarcoplásmico, hay un ingreso, un flujo neto del intersticio y de la parte vascular, ¿bien? Un flujo neto de jugo. Yo no le di ningún tipo de característica a ese jugo. Pero le decía, con el jugo viene la comida, aminoácidos, viene el agua, viene la glucosa. Si yo tomo creatina, lo que estoy haciendo es aumentando la velocidad con la que la célula se llena de combustible. ¿Verdad? A su vez, ya en duda, lo digo en duda porque no sé a qué público me estoy dirigiendo, puedo hacer cagada, pero ya en proceso de duda, tenemos un sistema energético de alta disponibilidad en velocidad de energía, que es la ATP-PC, donde la creatina te ayuda a recuperarte rápidamente. El ejemplo que le doy siempre es, si yo soy un lanzador de jabalina, preciso
el fosfato de creatina para que el movimiento se genere rápidamente en pocos segundos. Entonces la fuente para ese movimiento es de ATP-PC o el sistema de los fosfágenos. Entonces, si vos tenés más creatina por ahí dando vuelta, tenés la posibilidad, entre comillas, de tener más energía. Y digo entre comillas porque si el atleta no está entrenado, por más que se toma un balde de creatina, no va a estar entrenado. ¿Verdad? Esa es la historia. Bastante por hoy. Nos volvemos a ver en la parte 3. Ya les dije, estoy contento que me pregunten, que me digan si están de acuerdo, si no, si han leído otras cosas. Lo ponemos acá en la tableta y seguimos avanzando. Mi idea son, le dije, 3 encuentros, 40, 50 minutos, más o menos lo que me lleve. Y finalmente, dejarles en el entrenamiento, en la parte 3, ya ítems pegados para que ustedes puedan tener una visión de cómo pueden hacer un buen mesociclo de entrenamiento de hipertrofia con características para preadolescente, adolescente y adulto. Obviamente tenían que ver cómo son los huesos, yo les mostré solamente fémur y tibia de un adolescente. Tenían que verlo y tienen que ser conscientes de que el trabajo es sobre todo el organismo, no es sobre el músculo. Y una vez armado esto, sí puede ser que le interese en la parte 3 si hago un entrenamiento lineal, si lo hago piramidal inverso, si pongo drop set o si pongo ejercicios difíciles al principio o al final, qué sé yo. Bueno, eso lo dejamos para la próxima. Les agradezco mucho por haber estado y gracias. Los espero en la 3. Más complejo, pero ya con esta base con mucha más densidad informativa. Gracias.